A veces nos quejamos, por ejemplo, de Canadá con sus leyes anti libertad de expresión, en la que una persona no puede decir que el cielo es azul, una persona no puede decir que 2 y 2 son 4, una persona en Canadá no puede decir que, esa persona con voz de hombre, con bigote y barba de hombre es efectivamente un hombre. No se puede decir eso si esa persona se autopercibe mujer. Bueno, pues eso mismo que de lo que siempre acusamos a países con leyes tan delirantes como Canadá, y lo que le pasó, por ejemplo, a Jordan Peterson, ¿vale? Que le quitaron su licencia para poder ejercer la psicología. Esto ha pasado en Europa. Yo creo que es uno de los primeros casos, ¿vale? Probablemente ya haya pasado anteriormente en el Reino Unido, pero haya pasado con multas o con trabajo o con mutarlo por trabajos a la comunidad. Probablemente ya haya pasado en el Reino Unido, pero bueno, ha pasado en Suiza, ¿vale? Y es el caso de un señor que dijo por redes sociales que simplemente con un análisis esquelético se puede saber que solamente hay 2 sexos, hombre y mujer. Bueno, pues esa persona va a entrar en prisión, ¿vale? Ha elegido la prisión. Esa persona ha elegido la prisión porque le habían dado para conmutarlo con trabajos a la comunidad, pero esta persona ha decidido que no, que va a entrar en prisión y que él va a ser el primer europeo en entrar en prisión. Bueno, europeo, no está en la Unión Europea, Suiza no forma parte de la Unión Europea, pero desde luego por parte de territorio, evidentemente Suiza es Europa, pero bueno, este hombre quiere servir de ejemplo para que sepamos que en Europa no existe la libertad de expresión. Y es curioso que en un país como Suiza, en donde prácticamente todas las leyes y todas las reformas y todo donde se va a destinar el dinero público. Muchas gracias, Lady Quiroga. Muchísimas gracias por tus 50 suscripciones. ¡Mua! Muchas gracias. Lamentablemente te tenemos que dedicar este extracto un poco terrible, un poco triste. Lo que decía, un país en donde Suiza es un país característico porque cada cosa que tienen que gastar dinero público hacen un referéndum para que la gente vote en qué gastar el dinero público de los impuestos. Fue famoso el caso en Suiza que sucedió hace relativamente pocos años, 3 o 4 años, que hicieron un referéndum por el ingreso mínimo vital, o sea, para dar paguitas gratis a la gente por el hecho de existir. Y como los suizos pues tienen bastante cultura financiera, decidieron que no se iba a dar un ingreso mínimo vital en Suiza, ¿vale? Dijeron, no, perdona, el dinero de mis impuestos en regalárselo a la gente que no trabaja, ¿esto qué es? Una chorrada, pues esto no lo vamos a pasar. Y bueno, perdió esa votación, ¿no? Parece mentira que en un país en donde, pues están tan acostumbrados a estas cosas, tan acostumbrados a tener en cuenta las opiniones de los demás, ¿vale? Por ejemplo, haciendo estos referéndum que hacen casi, pues yo qué sé, que te digo, creo que es el país que más referéndums hace en el mundo y que más consulta a la ciudadanía, pues eso, en dónde se van a gastar los impuestos, ¿no? Si hay que hacer unas obras públicas o lo que sea, pues la gente suele votar para aprobar esos presupuestos, suelen tener en cuenta la opinión de la gente. Entonces, claro, parece como un poco rocambolesco que en un país como Suiza haya llegado a calar tantísimo la ideología de género y esta legislación, que al parecer es un adenum, creo que se llama, a una ley previa que ya había en Suiza sobre el racismo, ¿vale? O sea, es una ley que había en Suiza que, pues que tú no puedes discriminar a nadie por motivos de raza, ¿vale? Evidentemente, pues como en ningún país. Y resulta que en el año, ahora no os lo va a decir la noticia, pero hace unos cuantos años, se le hizo un adenum para agregarle, no puedes discriminar a nadie por motivos de su orientación sexual o su identidad de género, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde entra esta legislación y en donde este señor ha sido condenado a 10 días de prisión, ¿vale? Esta persona va a entrar en una prisión, que también me imagino que una prisión suiza tampoco será un infierno, ¿vale? Pero bueno, ya está. Hay, digamos que sentaría el ejemplo de una persona que pierde su libertad por decir esto. Los esqueletos demuestran que hay solo 2 sexos, hombre y mujer. Que yo no sé si esto pues está descontextualizado, pero esta ha sido desde luego la frase
o la expresión por la que se ha condenado a esta persona, ¿vale? Vamos a leer la noticia. Dice: la justicia suiza condena a un hombre a prisión por escribir en Facebook que los esqueletos demuestran que hay solo dos sexos, hombre y mujer. Me encanta además la fotografía que han utilizado para ilustrar esta noticia, porque es perfecta y es preciosa. Además, me encantan estos grafitis que hay por Europa, que son gigantes, me encanta, y sobre todo cuanto más realistas son, más me gustan. Bueno, dice: en Suiza un hombre será encarcelado durante 10 días por afirmar en redes sociales que solo existen hombres y mujeres. El condenado es Emmanuel Bruni-Scholz, reparador de instrumentos musicales, encima con una profesión bastante bonita, seguramente sea una persona mayor, ¿vale? Dice: de Burgdorf, cantón de Berna, en diciembre de 2022. Esto lo dijo en diciembre de 2022. Respondió a un mensaje del parlamentario Andreas Glarner con un comentario en Facebook: si desentierras a personas LGBTI dentro de 200 años, solo encontrarás hombres y mujeres por sus esqueletos. Todo lo demás es una enfermedad mental promovida por las escuelas, ¿vale? O sea, todo lo de la identidad de género, pues es simplemente enfermedad mental promovida por las escuelas. También te digo que es muy probable que le hayan condenado por esto de aquí, por identificar la identidad de género con una enfermedad mental. Probablemente sea por esto, por lo que lo hayan condenado. Me da igual, me da lo mismo. Puedes estar equivocado, lo máximo que estás haciendo aquí, tú aquí no estás discriminando a nadie, lo máximo que estás haciendo es patologizar a personas. En todo caso, eso sería el crimen que tú estás haciendo aquí, con lo que tú puedes tener esa opinión y hay gente que puede tener otras opiniones, pero tú no estás pidiendo que a estas personas se las discrimine o se les haga algún daño, ¿vale? Dice por aquí Fabio Ríos, muchas gracias Sujei por hacerte miembro, y dice Jainus, respecto a ese sujeto, porque tiene razón, esto ya no es chiste, ¿qué tipo de locura está preso por tirar factos, tal cual. Muchas gracias William, dice: podría haber sido peor, podrían haberle condenado a recibir 5 minutos de charla feminista. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Dice: la reacción no tardó en llegar. Activistas de género lo denunciaron bajo el artículo 261 bis del Código Penal suizo, una norma aprobada originariamente contra el odio racial y religioso, pero ampliada en 2020 y para incluir la identidad sexual, que ya sabéis que la identidad sexual es poder decir que eres agénero, o poder decir que eres trigénero, o poder decir que eres género fluide no binario. Eso es la identidad de género, ¿vale? No es otra cosa. Bueno, dice: Bruni-Scholz fue interrogado por la policía en agosto de 2023 y declarado culpable de menospreciar públicamente a personas LGBT. El tribunal le impuso una multa de 500 francos suizos, unos 535 euros, convertible en 10 días de prisión en caso de impago. Tras recurrir sin éxito, además se le sumó una tasa judicial de 600 francos. Dice: firme en su postura, el suizo anunció en redes sociales: es oficial, el 2 de diciembre entró en prisión por 10 días. Publicó incluso la citación de oficio de ejecución de justicia de Berna. La condena ha despertado críticas por lo que se considera un ejemplo flagrante de censura ideológica. El comentarista Daniel Streicher acusó a los grandes medios suizos de complicidad. Se quejan de las restricciones de la libertad de expresión en Estados Unidos, pero guardan silencio sobre esto. Dice: los críticos denuncian que el artículo 261 bis se ha convertido en un arma para silenciar a quienes defienden la verdad biológica y cuestionan la imposición de la ideología de género. Mientras tanto, el Parlamento suizo debate ampliar todavía más estas disposiciones para blindar la identidad de género, lo que según opositores supondría institucionalizar la censura. Listo, es así y es exactamente lo que estarían haciendo. O sea, básicamente el hecho de que tú niegues que existe una realidad identitaria llamada agénero o trigénero o género fluide no binario, el hecho de que tú niegues eso, bueno, pues automáticamente te convierte en un delincuente en países como Suiza o como ya hemos visto en Canadá, ¿vale? Sin más, chicos, terrible esta noticia, la verdad me ha dejado la verdad que bastante fría, porque este tipo de cosas, bueno, pues este tipo de cosas son
son un poco carne de cañón para que esto se copie en Europa y se copie, por supuesto, en España, con el beneplácito de todos los partidos políticos. Y el hecho de que tú digas que la gente que se identifique como trigénero, pues muy bien de la cabeza no está, ¿vale? Y que debería de ir a terapia y debería de tratarse lo suyo, ¿vale? Debería de entender que no es una persona en un cuerpo equivocado, ¿vale? Que nadie nace en un cuerpo equivocado. O sea, el hecho de que quieras para la gente que se acepte como es y como ha nacido, bueno, pues el hecho de que tú quieras una buena salud mental, ¿vale? En la sociedad, bueno, pues eso te convierte en un odiador serial y en una persona que le niega los derechos a personas a identificarse con cosas que descubrieron que existían hace más o menos 3 o 4 años, ¿vale? Muchas gracias, Jasmine, muchísimas gracias por hacerte miembro. En fin, chicos, totalmente podrida Europa, no tenemos salvación y esto es un poquito lo que nos espera aquí en España, así que nada, le damos al out.